Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Peros, el podcast donde se revelan historias de éxito que inspiran. ¿Te ha pasado que ganas dinero, pero sientes que no te alcanza? El día de hoy tenemos una experta en finanzas personales que nos va a hablar de todos los cuentos que nos contaron las creencias acerca del dinero. Isabel Camarena. Qué gusto. Isabel Camarena, quiero decirles que ya la conocía desde hace mucho tiempo, pero bueno, de alguna forma, hoy el destino nos trajo a esta entrevista. Sin más, quiero presentarles a Isa Camarena. Isa, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis, es un gusto para mí estar aquí el día de hoy. La verdad es, como dices, sí, ya tenemos muchos años de conocernos y bueno, hoy coincidimos nuevamente y para hablarles aquí del tema de finanzas personales. Excelente, pues bueno, para la audiencia de Sin Peros, comparte este video, créanme que se van a llevar información que les va a agregar mucho valor para educarse en el tema de las finanzas y al mismo tiempo Isa nos va a decir cómo sí podemos alcanzar nuestra cultura financiera y una educación que nos ayude a que nuestro dinero lo podamos hacer crecer. Isa, platícanos. Antes de iniciar de lleno las finanzas, me gustaría saber cómo te defines. Pues yo soy una mujer soñadora, inquieta. Soy una mujer que no me puedo estar. Entonces, la verdad es que pues desde hace muchos años he estado buscando pues mi camino, ¿no? Como por dónde irme desarrollando. Me encanta, por ejemplo, correr, me encanta hacer mucha actividad física. Entonces, dentro de todo esto, pues he encontrado un camino que ha sido la parte de la educación financiera y cómo ayudar a las personas para que pues logren esa famosa libertad. Libertad, sí. Un desafío, un reto para que las personas lo logren. Ahora, hablaste de soñadora. Y de soñadora, ¿cómo llegaste a tomar la decisión de querer dedicarte justamente a ayudar a las personas? ¿O en qué momento te das cuenta de que lo tuyo es ayudar a las personas en esta educación financiera? Bueno, yo estudié Derecho, soy abogada, Okay. pero pues la vida me llevó por otros caminos, me fue metiendo al mundo de las finanzas y yo creo que fue justamente en pandemia cuando tomo la decisión de independizarme, de empezar mi propio negocio. Y a partir de ahí fue primero darme cuenta que la primera que le hacía falta conocerse y saber más de finanzas personales era yo, me faltaba educarme más en este sentido. Y obviamente también encontré un nicho en el que muchas personas hoy en día se acercan a mí y me preguntan, oye, es que yo no sé cómo hacer esto o yo no sabía esto. Y entonces ahí es donde dije, creo que este es mi propósito, ayudar a las personas a que se eduquen y que sobre todo alcancen esa libertad. Y así fue. Claro, lo dijiste bien claro, ese propósito. Muchas veces esos propósitos que tenemos, pues los traemos ya como destino para identificar. Pero dijiste algo bien interesante. ¿Te diste cuenta? ¿De qué te diste cuenta que tenías o cómo te diste cuenta que tenías que mejorar tus finanzas? Pues tocando fondo como todos. Creo que a veces nos toca llegar a ese punto donde dices, de aquí no hay más que hacia arriba, ¿no? Entonces, pues obviamente llevé unas malas finanzas personales, me endeudé. Justo en la pandemia, pues hubo esa oportunidad de hacer como ese alto, esa pausa, y a partir de ahí reestructuré todo y bueno, pues fue un paso poco a poco, pero al final se logró el resultado. Hoy en día ya me puedo decir que estoy en una libertad en ese sentido. Ok. ¿Qué pasa con las personas cuando llegan a tocar fondo? Llegan y dicen, me quedé sin dinero. Hoy Isa, que nos va a hablar justamente de finanzas, ¿qué pasa cuando una persona toca fondo? ¿Qué emociones le provocan? ¿Y cuál es esa inspiración que les hace para poder seguir adelante? Pues inspiración podemos tener muchos, pero obviamente para mí una de mis motores son mis hijas, que son las personas que más me hacen, obviamente primero yo, pero también ellas, ¿no? O sea, entonces esos son mi motor, mi día a día. Pero, digamos, en el general, a las personas, ¿qué es lo que les mueve? Pues sí, cuando estás en un nivel, cuando dices, ya no puedo estar peor, pues obviamente es reconocerlo primero y buscar cómo salir de ahí. Porque sí, pueden haber personas que se queden toda su vida en ese nivel y ahí se te va la vida, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento es reconocer, hacer una pausa y decir, bueno, ¿cuál es el camino para salir de esto? Y yo creo que es eso, o sea, encontrar ese propósito de por qué estás haciendo las cosas.
porque quieres mejorar tu vida, porque quieres tener una mayor libertad, porque quieres mejorar tu relación con el dinero, porque hay que cambiar esas creencias que traemos desde niños, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí parte todo, pero sí, fundamentalmente es encontrar ese propósito en tu vida. Propósito. Hablaste de algo interesante, la relación con el dinero. ¿Cómo podemos identificar esa relación o cómo podemos encontrar esa relación que nos ayude a tener una buena comunicación con el dinero? ¿Cómo se logra eso? Sí, primero que nada tenemos que entender que el dinero es una herramienta, el dinero es energía. Entonces, justamente traemos herencias familiares, traemos creencias que vienen incluso desde nuestros antepasados acerca del dinero, ¿no? El dinero no tiene género, no importa si eres hombre o mujer, o sea, al dinero no le importa eso, el dinero es una energía. Entonces, basta echarnos un clavado y recordar, ¿no? ¿Cómo era en tu casa el tema del dinero? ¿Se hablaba del dinero o no se hablaba? ¿Se veía como algo bueno o como algo malo? Era algo que, las famosas frases, ¿no? No, mijito, más vale pobre pero buena persona, ¿no? O ese tipo de cuestiones que traemos arrastrando como cultura y en nuestros hogares, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí es identificar esas creencias y a partir de ahí entender que no estamos hablando más que de un tema, de una herramienta, es un tema de energía y que se puede cambiar. Ok, ¿y cómo cambiamos o cómo cambiamos esa energía, esa creencia cuando realmente no tenemos una educación? Híjole, yo creo que reconociendo primero dónde estamos, o sea, es identificar. O sea, es por ejemplo cuando nosotros no, pues educándonos también. O sea, primero es identificando y después educándonos. Nadie nace sabiendo, es como nadie sabe leer y escribir cuando nace. Es algo que vas aprendiendo y que requieres apoyo. Entonces, de eso se trata el educarnos en temas de finanzas, educarnos con personas que nos pueden guiar, pero que también podamos nosotros primero que nada identificar dónde están esas creencias y a partir de ahí, pues, avanzar. ¿Tú crees, Isa, que las personas hoy en día tienen que tocar fondo como te pasó a ti? Y no dudo que a muchas personas de la audiencia de Sin Peros pueden tocar fondo con el tema de dinero. ¿Tú crees que tiene que pasar necesariamente eso para hacer conscientes y decir, a partir de hoy tengo que administrar mejor mis recursos? Yo creo que no es necesario tocar fondo. Yo creo que más bien es identificar en dónde estamos. Hay quienes tienen unas buenas finanzas, pero las pueden optimizar. Hay quienes sí tienen un tema de finanzas muy grave, hay quienes no saben gastar. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es identificar, lo que yo te decía, reconocer en dónde estamos y a partir de ahí ver qué camino vamos a tomar. Entonces, no creo que sea necesario tocar fondo, yo creo que más bien es pues identificar dónde estamos. Y aparte, hoy en día, con tanta información que hay en las redes sociales, la verdad es que antes pues sí era un tabú. Hoy en día tú te metes a redes sociales, le pones un tema de dinero y te va a salir muchísima información. Entonces, incluso te puedes apoyar con el tema de la inteligencia artificial, puedes tener ahí a tu chat personal y preguntarle temas de dinero y también te van a apoyar. Y obviamente también apoyándote con personas que se dedican a esto, que de tal manera que te puedan dar también esa parte humana, ¿no? O sea, ese acompañamiento que a veces también nos hace falta. Ok, súper bien. Dijiste algo también interesante, no sabemos gastar. ¿A qué te refieres con esto? Pues primero que nada, decimos, es identificar cuáles son realmente gastos y cuáles son lujos o cuáles son gustos, ¿no? Porque la verdad es que a veces decimos, no, es que esto es un gasto necesario, ¿no? Unos zapatos, por decirte, de cierta marca o de cierta tienda, ¿no? O sea, dices, bueno, son unos zapatos, a lo mejor no es necesario que sean esos y la verdad es que a veces nosotros mismos nos justificamos y decimos, no, es que sí, me lo merezco, es parte de mi trabajo y todo eso. Entonces es identificar y yo creo que todo parte a estar como más conscientes, más alertas, más presentes. Y algo que también es importante, muchas personas nos dicen, yo voy a empezar a ahorrar lo que me sobre. Okay. Y entonces primero gastan y el ahorro lo dejan hasta el final. De esa manera es muy difícil que en algún momento logres un ahorro. Primero, o sea, si tú identificas en porcentajes tu presupuesto, ya vas a identificar cuáles son tus gastos básicos, cuáles pueden ser tus ahorros a largo plazo y cuáles son pues esos lujos que te quieres dar. Claro. Y de esa manera tú identificas y das prioridades. Y segundo, gastar es después del ahorro.
Ok. Primero se ahorra y después se gasta. Si dices, oye, pero gano muy poco, ahorra un porcentaje, un 10% de lo que ganas, sea mucho, sea poco, pero es siempre que sea ese porcentaje y lo respetes. Y entonces de esa manera vas a empezar a crear un hábito y vas a empezar a cambiar esa creencia de que ahorrar es muy difícil, de que apenas si nos alcanza, de que cómo lo voy a hacer si apenas si tengo, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí. Excelente, excelente. Entonces, consideramos que lo primero es crear un hábito, hacer conciencia de que tenemos que ahorrar y no importa la cantidad que ganemos, sino la intención es meterle por lo menos ¿cuánto? ¿10% está bien? Depende mucho en qué momento de tu vida estás empezando a ahorrar, Ok. pero sí, de mínimo un 10% en cuanto empiezas a generar. El 10% para iniciar. Para Oye, iniciar. hablaste hace un momento también de que hoy tenemos esa ventaja, esa oportunidad que vivimos en la era de la información. La gente hoy en día no puede decir que no tiene información financiera porque, como lo dijiste, puedes tener tu agente, tu ChatGPT, donde puedes tener información válida. ¿Qué recomendación le darías a esa persona que hoy está perdido, no tiene ni la menor idea por dónde iniciar, sabiendo que tiene esas herramientas hoy, pues, a la mano? Yo creo que le diría que primero que nada se siente y vea cuál es su presupuesto. O sea, diga, a ver, estas son mis finanzas. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Cuáles pueden ser gastos variables? O sea, es hacer un presupuesto. Hay muchísimas personas que ni siquiera llevan un presupuesto. No saben en qué se les va el dinero. Y ahí viene la famosa frase de no sé ni en qué me lo gasté. Pues porque justamente como no llevas un presupuesto o un registro de gastos, pues no tienes idea de dónde se va el dinero. Entonces, por eso sí es muy importante llevar un presupuesto. Yo creo que ese sería el primer paso. Ok, ¿cuáles serían los pasos puntuales para hacer un presupuesto? Pues conocer tus ingresos, cuáles son tus gastos y de esos gastos hacer una división. Por ejemplo, cuáles son tus gastos fijos, cuáles son gastos, necesidades básicas, ¿no? Lo que es vivienda, transporte, alimentación. De ahí, bueno, puedes dar la parte, hacer otro presupuesto para una parte de diversión, vacaciones, ropa. Y entonces, si tú vas llevando ese presupuesto y aparte también lo asignas en forma de porcentajes, pues puede ser mucho más fácil que cuando digas, bueno, voy a ahorrar cierta cantidad y cuando ya tenga esa cantidad ya voy a poder abrir una inversión, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que es más bien empezarlo a hacer. Aparte que hoy en día ya hay incluso aplicaciones que te ayudan a llevar todo eso, ya de forma muy fácil, ya no necesitas ni siquiera algo muy sofisticado. Perfecto, ya existe. Ahora, Isa, ¿qué porcentaje consideras de la población mexicana que hoy sí está haciendo un presupuesto? A pesar de que lo tiene las herramientas, porque las herramientas ahí están. El tema es que no las utilizamos o no sabemos utilizarlos o no hay quien nos diga cómo Sí, claro. utilizarlos. Híjole, yo creo que es un porcentaje muy bajo. Yo pienso que un 20, 30%. Al Y no, Pareto 80-20. sí, no sé si me estoy yendo muy arriba. La verdad es que muy pocas personas, si hablamos así como del grosso de la población, la verdad es que es muy poco el porcentaje que realmente lleve un presupuesto. Hay quienes tienen la intención de llevarlo, pero no lo siguen. Entonces, no solo se trata de hacer el presupuesto, es de seguir también tu presupuesto para que de esa manera tenga resultados. Si no, pues igual te vuelves a perder en el camino. Siempre debes de tener una guía que te ayude a llevar ese caminito y va a ser mucho más fácil. Ok, guía. ¿Quién necesita un guía? ¿Cómo sabemos que nosotros necesitamos un guía para poder? Tú lo acabas de decir. Están las redes sociales, está la información, pero si la gente no tiene el hábito de meterse y saber ver sus presupuestos, necesitamos un guía. ¿En dónde es donde empieza o tenemos que empezar a buscar? ¿Quién es esa persona que nos puede ayudar? Pues obviamente somos asesores financieros, ¿no? Que al final de cuentas estamos en este medio y lo más importante es que nuestra prioridad no son nuestras necesidades, digamos, como profesionistas, sino más bien la otra persona. O sea, para mí siempre lo más importante es escuchar a la otra persona, saber qué es lo que le duele, qué es lo que le preocupa, qué es lo que quiere lograr. Entonces, si tú escuchas, de verdad que puedes dar una guía. Si realmente pues, solo estás pensando en tus objetivos o solamente estás pues distraído en esa parte y no estás escuchando a la persona que está frente de ti, pues yo creo que ahí sí se puede perder. Yo me he encontrado muchas personas que han hecho inversiones en bolsa. Ayer, por ejemplo, hablaba con una persona, me dice, hice una inversión en bolsa y me fue mal. Hoy en día entiendo que no estuve bien informado y que solamente me tenía que esperar, ¿no? Le dije, justo. Entonces, yo creo que una cosa muy importante es
empezar con lo básico, empezar a usar las herramientas, la tecnología, pero también no meterte en cosas muy complicadas. O sea, cosas que no entiendas, mejor dale una pausa, primero entiéndelas y después puedes considerar que puede ser una buena opción. Ok, ya tengo el hábito de ahorrar. ¿Dónde lo pongo? Bueno, hay muchas opciones, pero depende para qué es ese ahorro. Ok. Porque también, o sea, podemos generar un ahorro para un fondo de emergencia, podemos generar un ahorro para, no sé, comprarnos un auto, para comprarnos una propiedad, o podemos estar incluso generando un ahorro que es para nuestro retiro a largo plazo. Okay. Entonces, depende, por eso es tan importante sí acercarse a alguna persona que te pueda guiar, porque no es lo mismo generarte un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es algo que necesitas tener con mucha liquidez, con mucha disponibilidad, a generar un tema del ahorro para el retiro. Ahí estamos hablando de algo que no vas a ocupar en muchísimos años. Entonces, pues, son instrumentos muy diferentes. Okay. Entonces, ¿en qué pueden las personas? Pues hay desde CETES, que son los famosos bonos del gobierno. Está la parte de pues, inversiones ya en fondos de inversión. Okay. Hay muchas aplicaciones que también te pueden ayudar a generar este ahorro. O incluso ya pensando en temas de retiro, pues está la Afore, están los fondos indexados. Entonces, todo esto nos puede ayudar a poco ir armando ese rompecabezas de tal manera que nosotros empecemos a tener pues todas esas áreas de la vida cubiertas. Y también no olvidarnos de la importancia de tener protección. Porque, por ejemplo, si no tienes descubierto un tema de un seguro de gastos médicos, te puede dejar en la quiebra financiera. Okay. Entonces, ese tipo de cosas son importantes tomarlas en cuenta. Yo les digo que es como todo un mapa. Y poco a poco vamos cubriendo. A veces no de una puedes decir, ya tengo todo, pero poco a poco ir empezando con lo más básico y de ahí poco a poco vas cubriendo. Súper. Sí, bien interesante para la audiencia de Sin Peros es, no es que tengo el dinero y ya lo meto a una alcancía ni a tus alcancías de varios objetivos, no. Es, tengo dinero y cómo lo invierto. Exacto. No es ahorrar, es invertir. ¿Cómo le podrías decir a la audiencia de Sin Peros la diferencia entre ahorrar e invertir? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es la parte de que te preguntan, ¿ahorrar e invertir es un lujo o es una necesidad? Y hoy en día yo creo que les diría que es una necesidad, no es un lujo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque si tú nada más te concentras en la parte del ahorro, lo único que vas a hacer es estar guardando dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? La inflación, el valor adquisitivo, todo eso va a afectar a tu dinero. Entonces sí es importante buscar en dónde hacer que el dinero trabaje. Acuérdate que es una herramienta. Entonces el dinero hay que ponerlo a trabajar. El dinero no se estanca, el dinero no se guarda, el dinero se pone a trabajar. Entonces hoy en día hay muchos instrumentos. Para cada objetivo hay opciones de dónde invertir. Entonces, como yo ahorita te decía, puede ser una opción invertir en CETES, puede ser una opción invertir en fondos para el retiro. Todo esto pueden ser diversas opciones, pero hay que saber qué es para cada cosa. Excelente. Isa, ¿cómo administras tú como mamá, cómo administras tus finanzas en familia? Pues hoy en día ya mis hijas ya están un poco más grandes, también ya les comparto lo que es el presupuesto, o sea, ya de pronto, no sé, estamos un fin de semana y les digo el presupuesto para este fin de semana, para diversiones de tanto, y entonces ellas ya saben, ¿no? O sea, si nos lo gastamos en un solo día, pues bueno, un solo día salimos, ¿no? Entonces, es hacerlas partícipe también de esto, ¿no? Por ejemplo, mi hija la más pequeña me decía, oye mamá, tengo ganas de comprarme un teléfono, y a ella le gusta mucho pintar. Le dije, bueno, pues vamos, yo te pongo el material para que hagas tus cuadros, pintes, los vendas y puedas comprarte eso, ¿no? Que ella también empiece a estar consciente del valor del dinero, pero que tampoco lo vea como algo malo ni como algo difícil, porque la verdad es que cuando le pones esas etiquetas, se hace así tal cual la etiqueta que le pones, así se convierte el dinero. Pero en realidad, si tú piensas que es muy fácil, pues va a ser fácil. Va a ser fácil. Ok. ¿A qué edad consideras que las personas tenemos que empezar a ahorrar? Ay. Pues definitivamente yo creo que desde que tienes conciencia, pues empezarte a educar, o sea, bueno, nosotros como papás empezar a educar a nuestros hijos, pero obviamente, pues yo creo que desde la primaria, ¿no? Ya empezamos a ir a la escuela, empezamos a interactuar con otras personas, y a mí me da mucha risa por las historias de estos niños que luego de repente hacen negocios en la escuela, ¿no? Que venden dulces o que venden algo, ¿no? O sea, son esos niños que traen esa chispa, ¿no?
¿Y qué sucede a veces? Que a veces a esos niños los castigan. O sea, y les cortan todo eso. Entonces, yo creo que algo que sería padrísimo y que a todos los niños les enseñaran es el interés compuesto, por ejemplo. Eso debería ser, yo pienso que debería haber una clase, ¿no? Acerca de cómo manejar tus finanzas personales, pero también que entiendan la importancia del interés compuesto combinado con el tiempo, la magia que puede ser eso. Entonces, yo creo que por ahí yo me iría. ¿Cómo le explicas a un niño qué es un interés compuesto? Pues yo les explicaría, pues muy fácil, quizás, no sé, con un efecto bola de nieve, por ejemplo. O sea, le explicaría, mira, esta es una bolita chiquita que si tú le vas agregando, pues va creciendo hasta que eso se hace grande, ¿no? O quizás la parte de, pues, cómo vas llenando un vaso de agua, ¿no? Una gotita va creciendo, se puede ver chiquito, pero si lo dejas ahí todo el día, de pronto llegas en la noche y ese vaso ya se llenó, ¿no? Entonces es el tiempo más la constancia, eso sería el interés compuesto. Súper. Oye, hablaste de la educación del dinero en primaria, pero hoy vamos a ser realistas que no se les educa en la escuela para ahorrar. Claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás si allá no les enseñan? Pues yo creo que hacerlos partícipes, ¿sabes? No manejarlos como ajenos a lo que decías tú ahorita, al presupuesto familiar. Yo creo que cuando tú haces que tu familia participe en esa dinámica de cómo es el presupuesto, cómo se está gastando, cuáles son las prioridades en la familia, yo creo que desde ahí se empieza a cambiar esto. Y también cuidando mucho las palabras o la energía que manejamos acerca del dinero, ¿no? Y yo creo que de ahí parte esa parte que te decía de revisar las creencias, o sea, de pues todas las conversaciones que vamos teniendo en el día a día, de cuando estamos comiendo, luego recuerdo que se decía antes de en la mesa no se habla de dinero. Sí. ¿No? O ese tipo de cuestiones, ¿no? Que yo creo que hoy en día, a mí me encanta con mis hijas hablar de eso y les explico a qué me dedico y cómo funciona esto. Y ellas van entendiendo poco a poco a su nivel, pero lo van entendiendo. Entonces, yo creo que es involucrando. Involucrándolos. Sería la palabra. ¿Y cuál sería el peor consejo que recibiste del dinero? Y que hoy dices, ¿cómo es posible que me la creí? Ay, ¿cuál sería el peor consejo? Pues yo creo que ese temor a perderlo todo, ¿sí? De cuídalo, no lo gastes. Yo creo que eso sería lo peor, porque en ese afán de cuidar lo que haces es te limitas. Por ejemplo, a lo mejor dices, bueno, no voy a invertir en este curso, por ejemplo, o en algo que quiero invertir para mi negocio, porque tengo que cuidar el dinero. Claro. Entonces, yo creo que es limitarte solamente por estar pensando en lo malo que pueda pasar. Entonces, sí, ese miedo que inconscientemente a veces te transmiten de no gastes, hay crisis, se vienen tiempos difíciles. Más bien yo creo que es quitarnos eso y empezar a ser creativos en el sentido de decir, ¿qué puedo hacer para que esto no se convierta para mí en un tema, ¿no? Claro, definitivamente esos miedos, esos tabús, esas cosas que aprendimos desde pequeños, pues los traemos. Y no solo eso, que se mantienen en el tiempo. Y se van pasando. Y se van pasando a más generaciones. Es correcto. Ahora, Isa, vamos a hablar un poco de lo que tú hoy haces con la gente, cómo les ayudas. Platícale a la audiencia de Sin Peros, ¿cuál es lo que tú transformas, ese cambio que haces en las personas cuando ya platican contigo? ¿Qué es lo que tienen que aprender o saber? A mí lo que me gusta mucho acompañar a las personas, primero que nada, es a que definan qué quieren en la vida. Muchos tenemos sueños, pero esos sueños nunca los aterrizamos en una meta. Entonces, mientras que vayamos por la vida solamente soñando y nunca aterrizando y no tengamos un camino claro, pues no vamos a cumplir eso. Entonces, creo que parte de lo que es mi acompañamiento es ayudarlos a identificar qué es lo que quieres, qué quieres lograr. ¿Quieres un retiro bonito? ¿Quieres comprarte una casa? ¿Quieres darle educación a tus hijos? ¿Qué es lo que quieres? Entonces, una vez que identificamos cuál es ese objetivo, trabajamos hacia ese objetivo. Como te decía, hoy en día hay muchas herramientas. Por ejemplo, hay la facilidad de hacer que te apliquen el quítame lo que me lo gasto, ¿no? O sea, ya, te quiten el dinero, tú vas ahorrando, vas generando el hábito y tienes la posibilidad tú de irlo viendo en aplicaciones cómo va creciendo esto. Entonces, yo creo que lo primero que nada es identificar qué es lo que queremos
identificar cuál es esa meta, cuáles son esos sueños y darles forma. Darles forma, que creo que eso es lo más relevante que hoy tenemos que tener claridad. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Por qué lo quiero? ¿No? Exacto. Y creo que esos son hábitos que se tienen que dar en casa porque pues, literalmente te lo puedo decir y se lo digo a la audiencia de Sin Peros, muchas veces en las escuelas pues no nos educan con ese tema de poder administrar y saber cómo utilizar a nuestro favor el dinero, que el dinero juega a nuestro favor. Es correcto, Oye, totalmente. Isa, hablábamos también de que tienes trabajando un taller. Cuéntale a la audiencia de Sin Peros de tu taller. Pues estamos por lanzar un taller de finanzas personales. Queremos enfocarlo a las mujeres. Okay. ¿Por qué a las mujeres? Digo, no hay, digamos, discriminación en ese sentido. Simplemente es, hoy en día yo me siento muy identificada con muchas mujeres que la verdad se acercan a mí y me dicen, Isa, es que no sé cómo ahorrar. No puedo ahorrar. Entonces, yo creo que de entrada ese primer sector que me dice yo no puedo o yo no sé cómo, yo creo que de entrada ahí es un área donde se puede trabajar mucho. Y lo segundo, nos falta muchísima educación financiera. Entonces, a veces las mujeres llevamos el hogar, pero también nos dejamos al último. O sea, muchas mujeres, conozco a muchas personas que durante toda su vida han cuidado del hogar, han cuidado de los hijos, del esposo, pero llega el momento en que llegan a su vejez y es la mamá que anda paseando con los hijos porque se la andan ahí repartiendo los hijos algunos días. ¿Por qué? Pues porque nunca vio para su pensión, nunca hizo un ahorro a largo plazo y hoy en día a lo mejor el papá ya no está y entonces los hijos es, ay no mamá, pues te quedas un ratito conmigo, otro ratito con él y así, ¿no? Y pues se generan también fricciones, ¿no? De quién va a llevar los gastos y ya no se diga si hay un tema de enfermedad, ¿no? Entonces, yo creo que a veces sí nos perdemos en esa parte y también hay muchas mujeres que son muy exitosas financiera, digamos profesionalmente, pero no saben cómo manejar sus finanzas personales. Entonces, también esa es otra área donde podemos trabajar mucho. Entonces, esa es la idea de crear este taller y pues sobre todo buscar regreso a lo mismo, ese propósito que yo siento que es acompañar a las personas a que logren esa libertad financiera. Súper. Oye, ¿y esa mujer qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Pues yo creo que levantar la mano, decir yo quiero, o sea, la verdad es que a veces puede ir desde algo muy simple, o sea, desde aprender a llevar las finanzas de tu hogar, o sea, lo que platicábamos ahorita de un presupuesto, detectar cuáles son gastos necesarios, cuáles son gastos, digamos, de comodidad o gastos ya más que te elevan el nivel de vida, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido todas podemos participar en un taller de finanzas. Yo creo que todas las mujeres en algún momento de su vida deberíamos también de tener esta posibilidad, ¿no? Para que de alguna manera nos ayude a llegar a nuestra vejez con también ese tema resuelto. Que no solamente se lo dejemos a alguien más y que además también pues nosotros nos sintamos muy útiles en ese sentido, decir yo lo logré, yo hice esto y la verdad es que eso para mí es como muy importante, ayudarles. Claro, digo, y aquí está un claro ejemplo, ¿no? Demostrando que como mujer puedes transmitir tu mensaje hacia más personas. ¿Quién crees que tenga más el hábito de administrar el ahorro? ¿Hombre o mujer? Yo ya hoy en día no le pondría solamente de un género. La verdad es que hoy en día también ya hay muchas mujeres que también ya ni siquiera, digamos, se dedican a la parte del hogar, aunque digamos que por temas de energía, por temas de personalidad, pues generalmente la mujer es mejor administradora, ¿no? A veces bueno, y podemos ver con nuestros papás, ¿no? O sea, generalmente antes el papá era el proveedor, la mamá se quedaba en casa, cuidaba a todos los hijos y con un solo ingreso se mantenía bien a la familia. Claro. Hoy en día cambió un poquito esa dinámica, pero también no se debe de perder de vista, pues sí, que a veces las mujeres traemos esa parte de cuidar, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí sí las mujeres podemos tener un poquito más de dirección en la parte de cuidar el presupuesto. Ok, súper bien. Bueno, pues ahí está la invitación para que acudan al taller con Isa. La verdad es que creo que van a encontrar pues una visión, un propósito, un objetivo de cómo empezar a administrar su dinero. Isa, para la audiencia de Sin Peros, ¿qué acción tuviste que hacer para dejar todo y de hacerlo
sin peros en tu administración de tu dinero? Pues definitivamente fue educarme financieramente. Como te comentaba hace un momento, todos nacemos pues con ciertas habilidades, pero nadie nace sabiendo cómo administrarse. Entonces hay que educarnos y esa educación se va dando a lo largo de la vida, pero entre más te tardes en llegar a educarte, pues más caros pueden ser los precios. Entonces definitivamente para mí, y sin un pero, es haberme educado financieramente. Ahí están, para que tomen acción sin peros, la educación. Algunas herramientas que les puedas comentar. ¿Qué herramientas necesitan para empezar ya? Yo creo que es sentarte a conocer en dónde estás. Toma tus estados de cuenta, saber cuánto es tu ingreso, saber cuánto es tu egreso, cuáles son tus gastos, y a partir de ahí ya puedes tener una radiografía y decir, aquí estoy. Estoy en un buen nivel financiero, estoy gastando de más, estoy con posibilidades de ahorrar e invertir. Entonces, ya sabiendo dónde estamos, a partir de ahí puedes tomar alguna decisión o algún camino. Ahí está. Ahí está la invitación para el tema de ahorrar con finanzas con Isa, ¿cierto? Correcto. Isa, ¿dónde te encuentran? ¿Cómo te localizan? Pues en las redes sociales, en Instagram me encuentran igual. ¿Cómo estás? Finanzas_con_Isa. Ok, Isa, tengo una pregunta. Si hoy tuvieras 10 años menos, piensa en 10 años atrás, y te quedaras en bancarrota, Isa, ¿cuál sería tu primera acción? Lo primero que yo creo que sería es confiar. Ok. Y mi primera acción, yo creo que sería justamente, es dónde estoy. Y a partir de ahí ya puedes ver hacia dónde quieres ir. Entonces, una vez que ya sabes dónde estás y a dónde quieres ir, pues ya los caminos se van abriendo. Pero yo creo que lo más importante para mí sería confiar, confiar en mí, confiar en que nada es permanente. Entonces, de alguna manera, ese momento que estás viviendo se puede girar. Súper. Oye, hay muchas definiciones de éxito. Para ti, ¿cuál sería tu definición de éxito? Mi definición de éxito es, pues definitivamente hacer lo que quieres cuando quieres. Tener el tiempo y la libertad de poder hacer lo que quieres cuando tú quieras. Eso para mí sería la definición de éxito. Súper. ¿Tu mayor temor hoy? Mi mayor temor es estancarme, es no lograr, no crecer, es llegar a un momento que diga, me quedo muy cómoda y no crezco. Entonces creo que ese es uno de mis mayores temores. ¿Qué es para ti sin peros? Sin peros es dejar de justificarte. No hay forma que hagas las cosas si dejas de justificarte, ¿no? Entonces, si tú dejas de justificarte, ya no hay peros. Ya no hay peros. Ok. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para mí? Pues seguir en este camino. La verdad es que es algo que disfruto muchísimo. Me encanta mi día a día. Me encanta estar con las personas, me encanta ayudarles, me encanta, no sé, eso. Entonces, para mí, la verdad es que es una gran satisfacción cuando alguien me dice gracias, estoy logrando esto, ya puse orden en esto. Entonces, la verdad es que ese es mi día a día y eso es a mí lo que me gusta. ¿Dónde te ves en 10 años, Isa? ¿Dónde me veo en 10 años? Seguramente haciendo algo muy similar, disfrutando con mis hijas, disfrutando de la vida y viajando. Me encanta viajar también. Ok, súper bien. ¿Qué mensaje le dejas a la audiencia de Sin Peros, hablando específicamente de cómo pueden administrar mejor su dinero y que el dinero trabaje para ellos? Específicamente, que se apoyen de la tecnología. Tenemos herramientas, lo tenemos todo a la mano. Entonces, la verdad es que lleva un presupuesto, nutre ese presupuesto, síguelo y apóyate con la tecnología. Y yo creo que con eso puedes decir que tienes bastante claro por dónde irte. Súper. Isa, pues la verdad es que me encanta platicar el tema de finanzas. Creo que traes la experiencia, las herramientas y todo ese carisma que le puedes mostrar a la gente que tú les puedes ayudar. Una guía que tiene la experiencia y que puede darles esa visión de los propósitos, como bien lo comentaste, saber identificar dónde estoy, a dónde quiero llegar y administrar bien sus presupuestos. Correcto. Un mensaje final que le quieras dar a la audiencia de Sin Peros. Pues un mensaje final es que dejemos de tenerle miedo al dinero. El dinero no es un amo, es
el dinero debe de trabajar para nosotros. Entonces, en el momento que le dejamos de tener miedo, el dinero se vuelve una cosa maravillosa. Súper, pues muchas gracias, Isa. La verdad es que me encanta que hayas venido aquí a la audiencia al estudio de Sin Peros con la audiencia y que evidentemente te van a escuchar, te van a ver. Invítalos a que este capítulo o este episodio lo puedan compartir con quién, con las personas que allá afuera nos pueden escuchar. Sí, bueno, pues muchísimas gracias y la verdad es que sí. Si algo te sonó de todo esto, si algo te despertó alguna duda o algo que tú quieras como trabajar, la verdad es que compártelo con las personas que creas que le puedan servir, guárdalo tú y sobre todo pues toma nota y si de alguna manera logramos despertar la curiosidad o sembrar una semillita en las personas, pues para mí ya esto fue todo un éxito. Excelente. ¿Cómo te encuentran? Finanzas_con_Isa en Instagram. Ok, bueno, pues ahí está, para la audiencia de Sin Peros, Isa, Finanzas con Isa, que nos habló justamente de cómo manejar el dinero a nuestro favor. Para la audiencia de Sin Peros, les agradezco mucho, recuerden compartir este episodio y que se den cuenta que podemos administrar el dinero mucho mejor y ganar dinero en base a una buena asesoría con Isa. Isa, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.